Vamos con esta vía pública, tenemos que ser alegres, contentos, por supuesto, tratar de reflejar en pantalla este tema. Voy a explicar lo que pasó anoche en este programa y vamos a tratar de vincular uno con otro, un programa con otro. Voy a presentar primero a quienes nos acompañan. Don Carlos Lavín, conductor, entre otras cosas, del programa Información Privilegiada en Radio Duna. ¿Cómo le va? ¿Bien y tú? Muy bien, pues, muy bien. Don Lavín. Carola Fuentes, periodista, autora del reportaje de Informe Especial. Una vez más, te tenemos sentada aquí. Muchas gracias. De hecho, mismo asiento, ¿no? Puede ser, ¿eh? Sí, mismo asiento. Pero no estaba de rojo la vez anterior, estaba de negro, era un tema mucho más oscuro que este. Sí, pues este tema muy alegre, muy alegre. Don Daniel Martínez, psiquiatra de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Don Rodrigo Márquez, investigador del PNUD, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y experto en desarrollo humano. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ya vamos a profundizar en este tema un poquito más adelante, pero en el reportaje, Carola, tú, entre uno de los factores de cómo es la sociedad chilena, la incidencia en la depresión y el suicidio. Nosotros anoche abordamos el tema del suicidio adolescente y cómo el estado emocional de los jóvenes en Chile es un tema que nos debiera preocupar. Ha aparecido también durante varias conversaciones y nos parecía interesante tocarlo. Por lo tanto, siento que no puede haber mayor vinculación entre el tema que se estaba emitiendo por la señal abierta que el que estaba mostrando nosotros en el cable. Una realidad con otra, que son finalmente complementarias y que son reflejo además de esta sociedad. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que la felicidad era un tema para hacer de reportaje? Mira, a mediados del año pasado más o menos, yo estaba investigando otro tema cuando se publicó esta tasa de suicidios de la OCDE, este ranking donde la OCDE decía que de todos los países que pertenecen a la organización, Chile, después de Corea, era el segundo país que había incrementado en mayor medida la tasa de suicidio. Que a mí me pareció una noticia tremenda, súper impactante y que tuvo poca repercusión en su minuto en la prensa también. Son de estas noticias que los chilenos preferimos como dar vuelta a la página y pasar rápido a los espectáculos. Esta cifra que decía que pasamos, porque yo vi el reportaje hoy, anoche, por razones obvias no lo vi, pero como siempre lo hacía, lo grabé y lo vi esta tarde, que decía que subimos un 55% entre el 95 y el 2009, ¿no? Exactamente. Y que tú hacías la comparación con cómo nos había ido con el Producto Interno Bruto, que había aumentado 65% al mismo periodo. Un poquito más y está muy bien. Lo que pasa es que hablamos mucho y nos enorgullecemos mucho del crecimiento del PIB, pero del otro tema, de los costos que esto podría estar o no teniendo en la salud mental de los chilenos, se habla poco. Y entonces empecé a investigar y buscando información, me encontré con que la ONU estaba preocupada del tema y en abril de este año me sorprendí cuando la ONU dio a conocer el primer informe mundial de felicidad. Que hasta ese minuto yo creo que, como muchos de nosotros, para mí la felicidad era un concepto del cual nosotros hablaba a un nivel familiar, pero jamás se me ocurrió que pudiera ser sujeto a una investigación periodística la felicidad. Y al investigar el informe, al leerlo, me di cuenta que aquí había un tema que involucraba no solo a la esfera personal, sino que desde lo que nosotros como personas tomábamos decisiones hasta las políticas públicas, que es donde entra el ámbito donde el periodismo puede investigar. Y llegaste a Bután, donde se utiliza este indicador. No solamente se están midiendo a través del Producto Interno Bruto, sino que el indicador de la felicidad bruta. Además que me sorprendió mucho. Así que voy a hacer un alto contigo, voy a ir con usted, doctor, primero a preguntarle si se puede medir algo que está subjetivo, ¿no? Porque el crecimiento económico es algo que uno puede darle ciertos parámetros, pero la felicidad pareciera ser muy subjetiva, depende de persona a persona. Sí, pero todo se puede medir, tanto objetiva como subjetivamente. Las mediciones subjetivas, aquellas obviamente que a lo mejor pueden tener ciertas variaciones, depende de las culturas, también se miden. Y es una cosa muy importante porque en general está esta idea de que a lo mejor la salud mental, algo más amplio, tampoco se puede medir, porque las emociones, claro, cosa tan importante, y nos ha llevado a un tema bien importante en Chile, que existe a veces como un analfabetismo emocional, como que la gente no reconoce sus emociones, no sabe cómo manejar sus emociones, y tenemos la idea también que las emociones justamente no se pueden medir, como tampoco se podría medir el bienestar subjetivo, la felicidad, pero hay mucha evidencia que sí se puede medir y que uno puede objetivar algunos de estos elementos. Ahora, no con una pregunta, ¿ya? Es con un montón de preguntas. La felicidad tiene varios ámbitos, es muy particular, por eso es que el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, ha hablado de bienestar subjetivo, como una forma de tratar de objetivar esto que obviamente es tan particular en cada persona. Ahora, en esa misma lógica, ¿qué cosas sí son medibles y que a uno le pueden servir además de base de comparación? Porque, y en esto también hay que ser realista, hay sociedades que son completamente diferentes, incluso diametralmente opuestas, donde lo que a nosotros nos puede hacer feliz, probablemente a otros no.
que es la misma premisa de la cual parten las personas en Chile también. Lo que me hace feliz a mí puede no hacerte feliz a ti, y esa es la base para empezar a conversar, esa libertad. Claro. Pero yo quiero insistir en que no solo es medible, sino que es valorable que sea medible desde el punto de vista subjetivo. Quiero hacerme cargo de que a veces se dice, mira, esto es muy subjetivo, no se puede validar tanto porque es solo subjetivo, estaría basado solo en percepciones, como quitándole importancia. Como si lo subjetivo fuese menos relevante. Exacto, claro. para nosotros es muy claro que lo subjetivo importa, la subjetividad importa. Y tiene consecuencias en conductas, deriva en conductas. Por lo tanto, no hay que mirarla como algo de menor valía que lo objetivo. Es muy, muy relevante. Carlos, ayúdame a mirar un poquitito, porque además a ti te toca, esto lo hemos dicho antes, cuando tú has estado en este programa, conoces el lado más, si se quiere, inspirado de la vida de tu familia materna, la creatividad, la literatura, conoces el lado de los números, que son los que se utilizan muchas veces como para medir el crecimiento de una nación. O sea, no muchas veces, siempre. Tú tomas las dos cosas, las miras, y además a ti te toca, como hombre que ha escrito, mirar a Chile como un país que es feliz, y es más feliz en cuanto al crecimiento económico, es más feliz no necesariamente porque hayamos crecido, o no es un país feliz. Yo no tengo la respuesta a tu pregunta, porque sería muy pretencioso de mi parte decirte que tengo los datos para decirte que el país es feliz o no es feliz. Ahora, es subjetivo, como todo esto va a ser subjetivo. Exacto, pero lo que sí yo creo que hay una cosa que se ha arrastrado desde hace mucho tiempo. Hoy día, antes de venir, estaba leyendo un libro que se llama La conquista de la felicidad, de mi escritor favorito, se llama Bertrand Russell. Russell era un racionalista, matemático, premio Nobel de Literatura. Y este libro que estaba leyendo yo creo que lo había escrito en 1950, más o menos hace bastante tiempo. Y me encontré con un capítulo que tomé nota y que él repasaba las distintas enemigos de la felicidad, y me encontré con la sobrevaloración del éxito, que tiene mucho que ver en el ambiente donde yo me manejo, en el tema bursátil, los negocios, donde hay mucho de este tema. Y yo creo que ese es un punto. Yo creo que hoy día la sociedad, al igual como relataba Russell hace muchos años, está sobrevalorando el éxito. Y el problema es que si tú sacrificas todo lo demás, el precio que logras pagar por eso es demasiado alto, porque dejas muchas cosas de lado. Y yo creo que vivimos en una sociedad muy exitista, donde tú no estás luchando por el desayuno el otro día, sino que para impresionar al vecino con el mejor auto, o por el puesto que te van a dar, o por el sueldo que te van a pagar. Y eso de repente yo creo que desvía el foco, lo que yo veo laboralmente, y algunos ahí se desvían por el camino, y eso te puede hacer muy infeliz, porque al final vas luchando tras una cosa del éxito que es muy desgastador, y vas dejando al lado la pareja, los niños, lo que yo veo desde mi ángulo más intuitivo. Exitista, que se puede entender como una, a ver, y aquí tú lo planteaste también en el reportaje, una sociedad que es muy competitiva, individualista, y que está permanentemente tratando de alcanzar determinadas metas. Claro, que tú vas siempre corriendo en función de que querés ganar más, de que... Materialista. Claro, más, y este éxito de estas cosas profesionales, que yo creo que es bueno, si yo no creo que el éxito sea malo, yo creo que ganar plata y tener una cantidad de dinero aporta a tu grado de felicidad, eso no cabe ni una duda. Pero yo creo que, como todo, cuando te pasáis de revoluciones... Es que, perdona, es que aquí hay un punto, porque tú lo decías en el reportaje, Carola, una cosa es ganar plata, otra es endeudarse, y el endeudado es un tipo tremendamente infeliz al final del día, claro. No, lo decía yo, lo decían los expertos. No, lo decías tú, lo decía tu reportaje, Sí. eso punto. Pero es que también decían, por ejemplo, el ministro de Bután, del que estábamos conversando, decía, hablaba del balance y del desbalance. Y una de las cosas que más me gustó a mí del reportaje, aparte de todo lo que aprendí, porque aprendí muchísimo, fue cuando uno de los entrevistados, Wenceslao Unanue, que es un economista que vive en Inglaterra, por eso me imagino que no está acá, me contó la historia de este premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz, que decía, lo que mides es lo que haces. Entonces, claro, si medimos éxito económico, evidentemente vamos a estar invirtiendo como país y como persona y como familia en nuestro éxito económico, porque eso es lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que tener. Y al instaurar este otro tema en el debate, en la conversación, entonces quizás se abre a algo un poco más balanceado, que es que invirtamos en otras cosas, invirtamos en lo que algunos llaman, no sé, capital social, cultura, comunidad, las relaciones de la familia. Yo creo que por primera vez después de hacer este reportaje, para mí es tan importante que en esta Navidad, por ejemplo, valoro tanto que vaya a ir toda mi familia a mi casa y me la he jugado por juntarme con mis amigos.
es una conversación que normalmente no tenemos, porque estamos muy centrados en lo que tú decís sin darnos cuenta de que estamos centrados en eso. Y en eso también yo creo que en el tema del trabajo y lo que uno hace, a veces se persigue el éxito por el éxito y la plata por la plata. Y Sartre decía una cosa que es muy cierta, decía que no hay que hacer lo que uno quiere, sino que querer lo que uno hace. Entonces yo creo que es súper importante ir buscando en la vida cosas que te vayan realmente llenando en lo que tú te gusta hacer, porque y después el éxito viene por agregado, eso es lo más divertido de todo. Pero el problema es que de repente la gente va o por la plata o por el éxito en sí mismo, y eso yo creo que es muy desgastado. Lo que pasa es que también aquí, ayúdame también de vuelta, doctor, no sé cómo funciona la psicología del hombre, de la mujer. Cuando dice Carlos el salir a buscar la plata, pero la gente en general lo que está tratando de hacer es muchas veces sobrevivir en un país donde además los niveles de desigualdad, puesto rotaje, son muy marcados como los que existen en Chile. Es un porcentaje muy pequeño el que en realidad puede ser exitista, materialista y salir a buscar para acumular riqueza. En realidad la buena parte de la población no está acumulando riqueza, sino que tratando de obtener el recurso para poder pagar las cuotas, las cuentas. Eso es muy importante porque cuando tú hacías la pregunta anteriormente si Chile es un país feliz, uno diría, bueno, ¿qué Chile? ¿Ah? Chile, cuando hablamos de Chile estamos hablando de un promedio, y uno de los graves problemas de Chile es que hay tanta inequidad que hablar de promedio implica que a veces uno está diciendo algo que no le llega a la gran mayoría de la gente. Porque no, claro, es muy poco el que califica justo en ese promedio. Sí, sí. Y eso son las críticas que se ha hecho históricamente al Producto Interno Bruto, que obviamente que se habla que hay un crecimiento tanto, pero si hay inequidad, ese crecimiento no es representativo de toda la gente, y hay varias cosas como justamente el malestar social. Yo quería agregar que también la pregunta es ¿qué felicidad? Además, nosotros en el estudio indagamos en primera instancia qué significa para la gente ser feliz, y no significa lo mismo para todos. Y hay una cosa bien interesante, la estructura social se refleja también. Por ejemplo, para la mayoría, según nuestra encuesta, ser feliz significa vivir tranquilo. Pero cuando lo abrimos por grupos socioeconómicos, la cosa cambia. Para los grupos de mayores ingresos, ser feliz significa vivir los placeres de la vida y tener una vida trascendente y con sentido. En cambio, para los grupos de menores ingresos, significa efectivamente que lo dejen tranquilo, y para los de ingresos medios, significa poder realizar las metas. Entonces, incluso en esa idea de qué significa la felicidad, se expresa la desigualdad que expresa la estructura social. Y quiero agregar otro dato. También tiene que ver con la importancia que tiene la felicidad como proyecto personal. Nosotros hicimos una pregunta bien concreta, tal vez ustedes pueden intentar responderla en sus mentes. ¿La felicidad para ustedes es la meta más importante de sus vidas o es una meta entre otras metas tan importantes como esa? No sé qué responden ustedes, pero la encuesta dijo mitad y mitad. O sea, hay una mitad de chilenos y chilenas para quien la felicidad no es lo principal, es una meta entre otras. Perdón, ¿que compite con qué otras cosas? Porque al menos a mí me parece que esa es la meta. La meta, claro. Tú estás dentro del 50% que opina así, pero hay otro 50%, lee un poquito más arriba de eso, pero mitad y mitad, que opina que es una entre otras. Entonces ahí, atención. Pero ¿qué otra cosa le puede compartir a ser feliz? Y la felicidad es, digamos, todo el resto es la herramienta para, o sea, bueno, como digo, hay mucha gente que piensa que no es lo más importante. Por ejemplo, hay gente que no está pensando en ello, está pensando en la sobrevivencia, tú lo acabas de decir, y está pensando en la sobrevivencia y en el aumento de oportunidades para otros, los vicarios, ¿no es cierto?, para los hijos, para los que vienen después, perfecto. Pero están sin duda postergándose. Entonces hay muchas otras posibilidades de metas. La felicidad de un tercero, eventualmente. La de un tercero, ¿no es cierto? O como te digo, o sea, metas más básicas de sobrevivencia, de lucha cotidiana por la construcción de las bases mínimas para cumplir una vida. Entonces la felicidad en Chile, para esa gente, es más bien, decimos nosotros, una felicidad recortada. ¿Ah? Sí, en ese sentido, decir que cuando se compara este tema de cómo el crecimiento económico se relaciona con los niveles de felicidad, hay un momento en el cual mientras más crecimiento hay mayor bienestar y felicidad en la gente porque cubre sus necesidades básicas. Claro. Pero después ya no es directamente proporcional. Mientras más dinero, no necesariamente hay mayor felicidad, porque empiezan a primar otros aspectos. Entonces esa perspectiva, sin lugar a dudas, cuando uno le hace esta pregunta a la gente, hay mucha gente que al no tener cubiertas sus necesidades básicas no plantea necesariamente la felicidad, plantea la necesidad justamente de vivir tranquilo, de tener ciertas cosas no resueltas, como la educación, la salud. Entonces, de esa perspectiva, a veces la pregunta por la felicidad es una pregunta que es vista y sentida por la gente de una forma diferente. Tú en el reportaje, Carola, mostraste, ya no me recuerdo quién, alguien que decía que los ganadores de los premios Oscar habían vivido en promedio 4 años más.
Sí, sí. Que me pareció, con respecto a los nominados. Con respecto a los nominados. Un poco deprimente, sí. Sí, que me pareció interesante. Eso da cuenta también de, yo no sé si es la ambición a, y no haber conseguido algo que te hizo vivir menos, o la alegría de haberlo conseguido y que te haya hecho vivir más, porque tiene dos lecturas. Pero pareciera que el alcanzar ciertas metas que te hagan feliz, te hacen vivir más también. Bueno, está toda la investigación de y aquí el doctor sabe 1.000.000 de veces más que yo, pero lo que investigamos en el reportaje, las investigaciones de la neurociencia, que han descubierto de partida de cómo se ve la felicidad en el cerebro. Yo quedé impresionada cuando vi en un escáner y me mostraron una cosa que se llamaba la amígdala, y esta amígdala era una zona del cerebro que se iluminaba cuando la persona que estaba ahí al frente mío se sentía más feliz. Y lo que más me gustó es que han descubierto que esa amígdala se ilumina tanto cuando tú te sientes feliz como cuando tú te imaginas que estás feliz. Entonces nos podríamos imaginar todos que estamos pasándolo bien. Claro, no soy feliz, pero voy a imaginar que lo soy. Claro, bueno, la cosa es que este efecto en el fondo físico que se ve en el cerebro aparentemente tiene además muchas consecuencias en el cuerpo, en la salud, la generación de ciertas hormonas que pueden finalmente, según los descubrimientos científicos, favorecer tu sistema inmunológico, la recuperación de las enfermedades y, entre otras cosas, también las expectativas de vida. Las expectativas de vida. También, ya vamos a ir al ámbito laboral, por eso, pero antes quiero volver contigo, Carlos. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer, tú me vas a responder también que te queda grande, pero yo sé que no te queda grande porque te conozco. Nosotros, ¿qué tipo de sociedad crees que hemos construido, que hemos provocado que finalmente no tengamos una sociedad particularmente feliz? Porque en los indicadores de felicidad Chile no está tan mal, pero cuando uno le empieza a agregar elementos negativos a la encuesta que se hizo, empieza Chile a bajar cada vez más en el ranking. O sea, no somos realmente felices. ¿Qué tipo de sociedad crees que hemos construido o dónde crees que están nuestros errores para que el chileno sea feliz? Yo creo que hay un error que pienso yo, que por lo menos lo que me ha tocado ver, mi abuelo, que era muy cercano a mí, una vez me dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Me dijo: nunca te traiciones a ti mismo. Tú eres como tu sombra. Tu sombra es imposible que sea otra, eres tú. Entonces me dijo al final: nunca juegue otro papel, siempre juega el papel que realmente tú eres el que tienes que hacer. Y yo creo que la sociedad en eso comete un craso error, porque la felicidad para mí es un traje a la medida. O sea, tú tienes que buscar exactamente lo que a ti te conviene, reconociéndote y sabiendo quién eres. Entonces yo creo que hay una suerte de crisis de identidad, porque hay mucha gente que juega para cualquier lado, o que juega para demostrar. ¿Te acuerdas tú de esa época de mostrar el celular de palo hace muchos años? Con la gente que o la gente con el carro supermercado lleno de whisky, no era para él. Entonces, o que se en el auto con las ventanas cerradas, que tenía aire acondicionado y no lo tenía. Y en mucho orden de cosas yo creo que de repente la gente juega un papel de que no es el que realmente ellos quieren, y que van arrastrados o por instituciones, o porque es lo que hay que hacer, o es porque se debe hacer, o porque alguien se va a enojar. Y yo creo que Chile pega un poco eso. Chile, al ser un país provinciano y lejano, es poco independiente en eso. Y eso es lo que yo personalmente admiro tanto de la sociedad americana, que hay espacio para el que tú quieras. Tú en Estados Unidos eres Amish y te andas a carreta y no tienes ludo, listo, eres Amish. Te gustó, eres chino, tienes tu barrio chino. Eres gay, tienes los derechos de ser gay, están los derechos puestos y cada estado tiene su... Y chao, y cada cual maneja su cuento. Y eso yo creo que falta. Acá todavía es un poco provinciano, y cuando tú te enmarcas en cosas que no necesariamente se adecuan a lo que tú eres, yo creo que deberías ser tremendamente infeliz. ¿Comparten esto? Yo lo comparto y enfatizo la importancia de la sociedad en esto. A ratos se cree que este tema de la felicidad, y por eso a nosotros no nos gusta tanto la palabra felicidad, nos gusta más bienestar subjetivo, es algo estrictamente individual, como si lo individual también fuera alejado de la sociedad. Claro. Por eso que nosotros decimos, no basta solamente decidir ser feliz, tienen que generarse las condiciones estructurales para que uno pueda tener herramientas para implementar un proyecto de vida que te dé satisfacción. Entonces lo que tú estás planteando enfatiza justamente eso, que la sociedad sí importa. Por ejemplo, la tolerancia, tú decías. Bueno, uno no puede apelar a la tolerancia si es que uno apela a una sociedad tolerante, que tiene que tener normas legales, pero también de trato, que permita que la diversidad, por ejemplo, se exprese. Nuestro mensaje principal tiene que ver con eso. Si queremos pensar la felicidad como una finalidad de desarrollo, tenemos que mirar las condicionantes sociales de la posibilidad de perseguir la felicidad. Sí, yo esa misma línea quiero también decir algunas ideas que se plantearon en este reportaje. Yo creo que uno de los problemas de la sociedad actual es el individualismo, y de esa perspectiva es muy común que uno, al ir perdiendo vínculos de confianza, que es una de las cosas que está más relacionada justamente con crear comunidad y por lo tanto tener posibilidad de ayudarse y ser feliz, se ha ido perdiendo justamente ese aspecto esencial del desarrollo. Hace poco salió esta encuesta del Instituto
de la felicidad de Coca-Cola, el barómetro de la felicidad, que decía justamente que un 18% de la población chilena decía no tener amigos. Claro. ¿Ya? Que es algo impactante realmente. Por otro lado, otras cosas fundamentales, donde yo centro justamente mi bienestar. Si se lo centro internamente y vincularmente, o si lo centro externamente en lo material, que es algo obviamente que puede ir y desaparecer. O sea, las sociedades más materialistas, más consumistas, son sociedades que en el fondo también tienden justamente a tener menor bienestar. La clásica escena de alguien que tiene una pena de amor y parte a comprar algo o busca algo material, o en el centro comercial o en el refrigerador, por ejemplo. Es así, de todas maneras. La Carola, tú encontraste en el reportaje un aspecto del que probablemente uno lo había visto pero no le había puesto nombre, que es esto que yo noté que se llama corriente de la psicología positiva, que es básicamente estudiar el máximo ser humano, y no sé cuál es psicología, el ser humano se ve disminuido porque está enfermo, sino que cómo sacarle el máximo aprovechamiento, y que en esa corriente está esto de cómo explotar al máximo las posibilidades de que alguien sea alegre, que alguien sea feliz. Bueno, y es una corriente que fue fundada también por otro premio Nobel, Seligman, ¿no? Me corrige el doctor, pero esa pregunta yo creo que la tiene que responder él, que es el experto, que es una corriente que no es algo nuevo, y que en Chile, hasta donde yo pude reportear e investigar, tiene muchos profesionales de la psicología, sobre todo, que adscriben a ella. Sí. Hay dos grandes temas en la psicología positiva, que como tú dices, pone el tema de la fortaleza, en las capacidades de las personas, las potencialidades. Hasta ahora mucha de la salud mental, de la psiquiatría, nos dedicamos solamente a tratar la enfermedad y nos descuidamos de ese aspecto. Y lo otro que ha aportado la psicología positiva es la evidencia científica, porque claramente este tema ha sido a veces reticente a cómo uno puede, como tú dijiste, medir las emociones, cómo uno puede tener certeza de que realmente estos aspectos subjetivos son. Claro. Y lo que ha ido demostrando a partir de evidencia, de experimentación bastante clara, que las cosas son así. De repente cosas tan simples como el agradecimiento, se ha ido demostrando a partir de evidencia científica un aspecto fundamental para ser feliz, cuando uno puede agradecer lo que tiene, o agradecer al otro, que en el fondo es una forma de tener una relación empática y considerar a otra persona, sin lugar a dudas que sea algo mágico, y que eso apoya y facilita la felicidad de las personas. Esta red de relaciones saludables, sí, de la que tú hablas en el reportaje, sí, que me lleva de vuelta a preguntarte a ti si en esta sociedad individualista en la que uno muchas veces está haciendo trampa en el solitario, como lo describes tú, o tratar de traicionar a su sombra, cosa que en la práctica imposible, es un absurdo. Nosotros en este tráfago estamos construyendo una red social que nos permita, más allá de la aspiración, que es muy legítima por lo demás, de ganar plata. Si estamos preocupados de otras cosas más allá de eso, de construir amistades duraderas, sinceras. Sí, yo me imagino, yo creo que sí, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones, yo creo que ha entrado una cosa, es lo que yo veo trabajando, que me toca también trabajar con gente más joven. Yo siento que si bien el exitismo todavía es un tema, también la gente quiere tener buenas relaciones. Además, acuérdate que vivimos hoy día, sobre todo en el mundo financiero, a nivel mundial, una crisis de confianza. Y en varias instituciones que han fallado. Entonces la gente también quiere tener lazos un poco más firmes, porque ya no sabía qué creerle. Entonces yo creo que eso también está en camino de... Voy a dejarte plantear esta pregunta, pero que en realidad va a empezar a responderle a la Carola, tengo que ir a la pausa, pero es que en una parte de tu reportaje mostraste algo que, mira, yo lo había escuchado, no lo había visto nunca con la nitidez con la que la vi anoche, o en realidad hoy día, esto de cómo le afecta a la gente cuando pierde la pega. Más que perder el sueldo, el perder las redes sociales, que provocan el dejar de trabajar, donde están tus amigos, donde tu autoestima se ve dañada. Vamos a hablar de eso a la vuelta, porque creo que también refleja muchísimo qué tipo de sociedad construimos. En la práctica, si queremos generar crecimiento económico, aquí hay un factor que es fundamental. Vamos a hacer esa pausa, pero antes, esta Ultrabook Portillo que tengo